Bienvenidos una vez más a la Biblia aplicada. Muchas gracias por estar del otro lado. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que tiene relación con el estudio de la Biblia. Cada 2 sábados estamos haciendo unas clases en las que estamos aprendiendo a cómo estudiar la Biblia paso a paso. Ya estamos en la parte de la observación, estamos observando el texto, tomando como ejemplo o como un libro para estudiar y aprender a hacer el estudio de la Biblia, el libro de Filemón. Pero el día de hoy quería hacer esta grabación, este video complementario, hablando acerca de cómo estudiar específicamente un texto argumentativo, cómo poder extraer la idea principal del párrafo de un texto argumentativo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre esto, y esto es un complemento para las clases que estamos dando cada 2 sábados, y este sábado que viene nos toca. Así que vamos allá. Como les dije, vamos a estar hablando acerca de los textos argumentativos, cómo analizarlos y cómo extraer su idea principal. Entonces, como dice ahí la presentación, las diapositivas, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los textos argumentativos en la Biblia, cómo analizarlos y cómo extraer su idea principal. Para eso necesitamos hablar acerca de los tipos de textos que hay en la Biblia. En la Biblia hay muchos géneros literarios. El último sábado estuvimos hablando un poco acerca de los géneros literarios que existen en la Biblia, y dijimos que hay muchos géneros literarios distintos. Algunos libros tienen más de un género literario, pero el día de hoy vamos a simplificar eso en tres grandes tipos de textos que se pueden encontrar en la Biblia. Como les digo, esto es una simplificación solamente a modo de tratar de hacer las cosas un poco más fáciles, pero si usted quiere profundizar cada vez más, cada género literario va a tener su manera de observar, de interpretar, de aproximarse a él. Pero estos tres tipos son tres tipos a los que podemos reducir todos los textos de la Biblia. Estos son, en primer lugar, los textos narrativos. Los textos narrativos son textos que nos cuentan historias que pueden haber sucedido, como pueden no haber sucedido realmente, como por ejemplo las parábolas. Puede ser narrados por un narrador en tercera persona, por un narrador en primera persona, en fin. Puede estar, hay textos narrativos en pasajes del Antiguo Testamento, en los profetas, en los evangelios, en el libro de los Hechos, incluso en las cartas y hasta en el Apocalipsis encontramos textos narrativos que cuentan historias. Ese es el primer gran grupo de textos que podemos encontrar en la Biblia. Hay un segundo gran grupo de textos que podemos encontrar, que es el grupo de los textos poéticos. Los textos poéticos son, como lo dice su nombre, ¿no? Son poesías. Las poesías tienen sus propias características y tienen un lenguaje un poco figurativo a veces, tienen rima, tienen ritmo, tienen maneras específicas de comunicar sus ideas. Lo que no dijimos acerca de los textos narrativos es que los textos narrativos tienen una unidad básica de pensamiento que no debe ser dividida, y es el relato, ¿no? Un relato se debe considerar en su totalidad. Entonces, no podemos cortar un relato a la mitad y pretender que estamos estudiando el texto en su contexto. También tenemos los poéticos, y los poéticos tienen su unidad básica de pensamiento también, y es el verso. No podemos cortar un verso a la mitad y solo tomar la primera rima y no la segunda, o si tiene más rimas, extraer solo una parte del verso, sino que tenemos que considerar todo el verso en su conjunto para poder considerar el texto en su contexto. El último grupo de textos que encontramos en la Biblia son los textos que nos ocupan el día de hoy, los textos argumentativos. Estos son los que vamos a estar prestándole mayor atención
Algún día también hablaremos acerca de las narraciones y acerca de las poesías, pero este es el que vamos a tocar el día de hoy. Los textos argumentativos tienen su unidad básica de pensamiento, de la cual vamos a estar hablando también, que es el párrafo. No podemos cortar un párrafo por la mitad, no podemos tomar solamente una oración de en medio de un párrafo y pretender que estamos tomando el texto en su contexto. Muy bien, seguimos. Entonces vamos a hablar acerca de los textos argumentativos. ¿Qué son los textos argumentativos? Ok, los textos argumentativos son como los textos argumentativos, dice ahí en la pantalla, tienen como objetivo, déjenme que voy a cambiar algo acá. Ok, ahora sí. Entonces, los textos argumentativos tienen como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir o disuadir a su receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar la contraria o enseñar qué hacer o qué no hacer con relación a determinados comportamientos, hechos o conceptos. Entonces, el texto argumentativo es un texto que tiene un objetivo. El objetivo es expresar opiniones o rebatir esas opiniones expresadas quizá en otro texto. El fin es persuadir o disuadir al receptor. Eso quiere decir que en un texto argumentativo va a intentar convencernos de aceptar una idea, o va a intentar convencernos de no aceptar una idea, de rechazarla. Entonces, la finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, como dijimos, o refutar la contraria. O también puede ser enseñar qué hacer o qué no hacer con relación a determinados comportamientos. Pueden ser instrucciones, ¿no? Y para dar esas instrucciones, da también argumentos del texto. Entonces, eso es lo que es un texto argumentativo. ¿Qué más sabemos de los textos argumentativos? La unidad básica, como dijimos, de los textos argumentativos es la unidad básica del pensamiento de un texto argumentativo es el párrafo. El párrafo está compuesto por oraciones, las cuales a su vez se componen por cláusulas o proposiciones, y estas están conformadas por frases y palabras. Vamos a estar hablando acerca de cada una de estas cosas, porque todo esto es importante a la hora de entender la idea principal de un párrafo o de un texto argumentativo. Vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito acerca de cómo identificar un párrafo. ¿Cómo podemos identificar nosotros un párrafo en un texto argumentativo? ¿Cómo identificar un párrafo en un texto argumentativo y especialmente en la Biblia, ¿no? Porque estamos hablando de la Biblia, aunque les adelanto que este método que estamos viendo para estudiar un texto argumentativo también nos sirve si usted está estudiando alguna carrera en la universidad o en el colegio. Esta forma, esto que estamos aprendiendo el día de hoy, nos sirve también para poder estudiar y entender lo que estamos leyendo. Cualquier tipo de texto argumentativo, aunque no se encuentre en la Biblia. Claro, nosotros lo vamos a aplicar a la Biblia, pero esto nos sirve para analizar cualquier tipo de texto argumentativo. Si ustedes ven, acá vamos a ver un poquito acerca de los párrafos. Tenemos que hacer una salvedad, y es que los párrafos inicialmente no se encontraban en la Biblia, ni tampoco los versículos ni los capítulos. Yo siempre digo esto. Los capítulos y los versículos no son inspirados por Dios. Lo que es inspirado por Dios es el texto. Los capítulos fueron añadidos posteriormente para tener un sistema por medio del cual pudiéramos encontrar más rápido una referencia bíblica, un texto bíblico. Lo mismo pasó con los versículos, se incluyeron después de los capítulos. Entonces nosotros tenemos nuestras Biblias muchas veces con capítulos y versículos, y pensamos que la Biblia siempre ha sido así.
Pero resulta que la Biblia no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que estaba el texto de corrido e incluso ni siquiera habían signos de puntuación, ni tampoco habían espacios, tampoco habían separación de párrafos. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros los párrafos, las oraciones, las comas y todas estas signos de puntuación que encontramos en nuestras Biblias del día de hoy? Bueno, acá tenemos dos tipos de Biblia en las fotos, ¿no? ¿De dónde sacamos nosotros que la Biblia puede ser separada, o los textos bíblicos puede ser separado en oraciones y en párrafos? Ese es un esfuerzo que hace el propio traductor de la Biblia para hacer el texto más inteligible para nosotros, los lectores. Pero inicialmente eso no estaba ahí. Damos gloria a Dios y gracias al Señor por estos hermanos que han tomado mucho tiempo y mucho esfuerzo intelectual para definir dónde empieza y termina una oración y dónde empieza y termina un párrafo en la Biblia. Pero esos párrafos difieren muchas veces de una versión a la otra. Entonces, ¿cómo encontrar un párrafo? Acá tenemos dos tipos de Biblia. Tenemos a la izquierda la Reina Valera del 60, y si ustedes pueden ver, esta tiene un sistema que se llama un sistema versicular, o sea que está organizada de tal manera que un versículo va debajo del otro. ¿Sí? Cada versículo pareciera que es un párrafo distinto, pero esta Biblia también está separada en párrafos, aunque no parezca. Si ustedes ven, hay algunos versículos que tienen una pequeña sangría, como por ejemplo ahí en la Biblia, está en la foto que tenemos, el versículo 36, arribita en la imagen, también el versículo 45, un poquito más abajo, tienen una pequeña sangría. Eso nos indica el inicio de un párrafo. Del otro lado, a la derecha, tenemos una nueva versión internacional. Esta tiene un sistema paragráfico de organización y podemos ver que ya los párrafos están definidos. Hay una sangría, igual que en la Reina Valera, pero los versículos están incluidos dentro del párrafo. No está un versículo abajo del otro, sino que el texto está corrido y solo se incluye el número del versículo cuando comienza el versículo. Como por ejemplo, vemos ahí que en el versículo 9 inicia un párrafo, después tenemos un poquito más abajo el versículo 10, después un poquito más abajo el versículo 11, y el siguiente párrafo inicia en el versículo 12, y ahí está el versículo 13, el 14, el 15, incluidos en ese párrafo. Solamente nos muestran los versículos, ¿no? los números del versículo, pero el párrafo ya está definido. Bueno, eso en nuestras Biblias. Ahora, ¿qué es un párrafo en sí? ¿Qué es un párrafo? Vamos a ver qué dice acá esta definición. Dice, al analizar un texto argumentativo, lo primero que debemos hacer es identificar el párrafo, el cual puede distinguirse porque encierra una sola idea. Un párrafo encierra una sola idea. Comienza con sangría y mayúscula y termina con un punto y aparte. Comienza con la sangría y mayúscula, como vimos en la propia Biblia, y termina con un punto y aparte. Una vez que identificamos un párrafo, esto es lo que vamos a estar haciendo. Estos son los pasos que vamos a seguir el día de hoy para analizar este párrafo. ¿Sí? Identificamos un párrafo, dijimos, bueno, voy a tomar este párrafo en específico y lo voy a analizar, y estos son los pasos que vamos a seguir. El primer paso, identificar las oraciones que conforman el párrafo. Dijimos que un párrafo se conformaba de oraciones. Bueno, vamos a identificar esas oraciones que conforman el párrafo. Segundo, vamos a identificar las cláusulas que conforman cada oración. Las oraciones se conforman de cláusulas. Y vamos a tener que identificar cuáles son esas cláusulas, las frases que hay dentro de la oración. Luego de determinar las cláusulas, vamos a determinar cuáles son las cláusulas coordinantes y las subordinadas. No se asusten, vamos a ir paso a paso y ver qué es una cláusula coordinante y qué es una cláusula subordinada. Luego vamos a, de las cláusulas coordinantes, redactar una afirmación para cada una. Vamos a determinar, una vez que tengamos esas afirmaciones, cuál es la afirmación principal, y finalmente vamos a elaborar un bosquejo que relacione la afirmación principal con las demás afirmaciones, con las afirmaciones secundarias.
Entonces vamos a ir paso a paso y para eso vamos a tomar un párrafo de la Biblia como ejemplo para poder realizar esto y aprenderlo paso a paso. Vamos a tomar este párrafo que está en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Ese es un párrafo en la nueva versión internacional. La NBI tiene entonces este párrafo ya definido y nosotros lo vamos a tomar para estudiarlo. Este párrafo habla acerca de la armadura de Dios. Vamos a leerlo. Dice así Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Muy bien, ese es el párrafo que vamos a estar estudiando y del cual vamos a intentar extraer su idea principal. El primer paso dijimos que era definir las oraciones. Entonces vamos a identificar las oraciones en este párrafo. La oración, dice ahí, es una idea con sentido completo. ¿Cómo se define una oración? Se puede identificar porque termina con un punto y seguido final, o final, si es la última oración del párrafo, o con el cierre de un signo de admiración o de interrogación. Entonces, una oración es una idea con sentido completo, ¿sí? Tiene que tener sentido la oración, si no, no es una oración. Y se identifica porque finaliza en un punto seguido, un punto final o el cierre de un signo de admiración o de interrogación. Vamos a ver en el pasaje que leímos recién, el párrafo que leímos recién, cuáles son las oraciones dentro de ese párrafo. Este tiene dos oraciones. Este párrafo de Efesios 6, 11 al 12 tiene dos oraciones. La primera oración es la que ustedes tienen ahí subrayada en rojo. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esa es la primera oración. Oración número 1, vamos a decirle. La oración número 2 es la que está subrayada en azul. ¿Por qué sabemos que esta primera oración termina ahí? Porque hay un punto seguido. Luego viene la segunda, la oración número 2. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahí están las dos oraciones. Ya definimos entonces cuántas oraciones hay, las subrayamos y ya sabemos que este pasaje tiene dos oraciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Debemos identificar ahora las cláusulas de las oraciones. Cada oración puede contener una o más cláusulas y debemos identificarlas. ¿Qué dice acá? Las cláusulas son las frases que conforman una oración. Una oración puede estar compuesta por una o más cláusulas. Una oración que contiene más de una cláusula tiene más de un verbo conjugado. Entonces, una forma de identificar una cláusula es contar o identificar cuántas cláusulas hay en una oración, es contar cuántos verbos conjugados hay en una oración. ¿Qué son los verbos conjugados? Todos los verbos que no terminan con ar, er, ir, los que no están en infinitivo. Los verbos pueden estar en infinitivo o pueden estar conjugados. Los verbos conjugados tienen persona y tienen tiempo verbal, ¿no? Tienen número de persona y tiempo verbal. Puede estar en primera, segunda o tercera persona y tiene que estar en un tiempo verbal específico. Los verbos en infinitivo no están conjugados. Entonces, una manera de identificar una cláusula en una oración es ver si hay verbos conjugados, cuántos verbos conjugados hay. Entonces, una oración que contiene más de una cláusula tiene más de un verbo conjugado. Y cada cláusula estará unida a la otra por conectivos. Entonces, a la vez que vamos a identificar las cláusulas, también vamos a tratar de identificar los conectivos.
Para saber cuáles son los conectivos que tenemos que buscar, yo hice acá este pequeño cuadrito en el cual podemos ver los conectivos más comunes utilizados. Los de la izquierda son los conectivos más comunes para conectar dos cláusulas que son coordinantes, o para iniciar una cláusula coordinante, ¿no? Y estos son y, o, más, pero, si no, ni, sin embargo y por lo tanto. Y los de la derecha son los conectivos que se utilizan por lo general para conectar cláusulas subordinadas, puesto que, por qué, ya que, por cuánto, cómo, para qué, si, cuándo y aunque. Estos son los más comunes, pero no son todos los conectivos que existen. Vamos a ver entonces, una vez que identificamos las cláusulas por medio de sus verbos conjugados y por medio de sus conectivos, cómo nos queda nuestro texto que estamos analizando. Nos queda de la siguiente manera. Dice, entonces tenemos ahí el mismo texto, solamente que ahora las oraciones son las mismas, están subrayadas en rojo y en azul, pero la oración de arriba, la primera oración, la oración número 1, vemos que tiene dos cláusulas. La primera cláusula es pónganse toda la armadura de Dios. La segunda es puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Yo les puse también en rojo los verbos conjugados, pónganse y puedan. Y también tenemos un conectivo, ¿para qué? ¿Sí? Entonces esa es la primera oración. La segunda oración que vemos acá, la que está subrayada en azul, tiene también dos cláusulas. La cláusula número 1 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Y la segunda cláusula, la cláusula número 2 de la oración 2, dice contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Tiene un conector que es el conector si no. Este conector si no tiene una característica que es que nos dice que debemos utilizar el mismo verbo conjugado de la primera cláusula en la segunda cláusula. Entonces, la segunda cláusula también podríamos nombrarla como que si empezara con el verbo es, el verbo conjugado es. Entonces, ese verbo conjugado es, que está en rojo, nos sirve como verbo de la primera cláusula y también como verbo de la segunda cláusula. Muy bien. Entonces ya hemos identificado las oraciones, dos oraciones en este párrafo, y en cada oración hemos identificado sus cláusulas. Yo les puse números ahí, número 1, número 2 de cada cláusula, de cada oración, ¿sí? Hemos identificado también sus conectivos y sus verbos conjugados. ¿Qué debemos hacer a continuación? Debemos determinar cuáles son las cláusulas coordinantes y cuáles son las cláusulas subordinadas. Vamos a ver qué dice acá esta definición para saber qué es una cláusula coordinante y una cláusula subordinada y saber cómo identificarlas. Dice así, las cláusulas son las frases que componen las oraciones. Estas pueden ser coordinantes o subordinadas, ¿sí? Una cláusula puede tener sentido completo dentro de la oración a la que pertenece. Y en este caso se le llamaría cláusula coordinante. ¿Qué quiere decir esto? Que una cláusula coordinante no depende de otra cláusula para tener sentido en sí misma. Tiene sentido completo por sí misma, ¿sí? Pero también pudiera no tener sentido completo una cláusula, ¿no? Dentro de la oración. Por lo que recibiría el nombre de cláusula subordinada, porque su sentido en la oración depende de otra cláusula de orden coordinante. Entonces, una cláusula subordinada es una cláusula que al leerla nosotros no podemos definir o identificar el sentido de esa frase sin acudir a otra cláusula que le dé sentido, que apoye esta cláusula subordinada con su sentido, ¿no? Una oración en una oración pudiera haber una o más cláusulas coordinantes, pero nunca podrá haber solo cláusulas subordinadas porque la oración no tendría sentido, ¿sí? Si dijimos que las cláusulas subordinadas tienen sentido solamente cuando están ligadas a una cláusula coordinante. Entonces, una oración, todas las oraciones tienen cláusulas coordinantes
y algunas tienen cláusulas subordinadas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo identificamos nosotros en el texto de Efesios 6, del 11 al 12, las cláusulas coordinantes y las cláusulas subordinadas. Vamos a tomar la primera oración y sus dos cláusulas. La primera cláusula dice, pónganse toda la armadura de Dios, y la segunda cláusula dice, puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Nosotros dijimos ya inicialmente cuando hablamos de los conectivos, que el conectivo para qué es un conectivo que nos ayuda a conectar una cláusula subordinada. Por lo tanto, ya entendiendo que para qué es un conectivo que conecta una cláusula subordinada, podríamos decir que la segunda cláusula de esta primera oración es subordinada. Pero también podemos hacerlo por simple lógica, ¿no? Si nosotros leemos la primera cláusula, la cláusula número 1 de la oración 1, dice, pónganse toda la armadura de Dios. Esta cláusula de por sí ya tiene sentido por sí sola, ¿no? Es una orden. Pablo les está diciendo a los efesios que se pongan toda la armadura de Dios. Pero la segunda cláusula, la cláusula número 2, puedan hacer frente a las artimañas del diablo, no tiene sentido por sí misma. Si alguien simplemente dice puedan hacer frente a las artimañas del diablo, no nos está diciendo nada que tenga un sentido. A eso le hace falta algo que le dé sentido, ¿no? Entonces, la segunda cláusula depende de la primera. ¿Sí? Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La segunda cláusula es subordinada de la primera. Vamos a ver en la segunda oración. En la segunda oración también tenemos dos cláusulas, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Esa es la primera cláusula. La primera cláusula de por sí tiene sentido, ¿sí? Nuestra lucha no es contra seres humanos. Y eso ya de por sí tiene sentido. La segunda cláusula, que es esta, que dijimos que utiliza el mismo verbo, por lo tanto, podría quedar como es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Incluso podríamos también utilizar el sustantivo de la primera cláusula. Nuestra lucha es contra todo esto, contra seres espirituales, podríamos resumir. Entonces, y también tenemos que el conector sino es un conector que conecta cláusulas coordinantes. Entonces, tanto por lógica como mirando el conector, sabemos que las dos cláusulas de la segunda oración son cláusulas coordinantes. La primera cláusula de la primera oración es coordinante, la segunda cláusula de la primera oración es subordinada y las dos cláusulas de la segunda oración son coordinantes. Yo les puse ahí unas flechitas al lado de cada cláusula para que supiéramos de manera más gráfica, viéramos cuáles son coordinantes y cuál es la subordinada. Muy bien, ya hemos identificado entonces tanto las cláusulas coordinantes como las cláusulas subordinadas. El siguiente paso, entonces, que tenemos que realizar es hacer afirmaciones, volver a formular las afirmaciones de acuerdo a estas cláusulas ahora. Ok, entonces volver a formular las afirmaciones, o sea, volver a escribir estas cláusulas, pero ahora a modo de afirmaciones. Una forma, de alguna manera, de parafrasear estas cláusulas, pero no tan parafraseado. Ya vamos a ver. Dice así esta definición: las afirmaciones expresan las ideas en nuestras propias palabras de lo que puede entenderse de cada cláusula. Entonces nosotros tenemos que leer cada cláusula y preguntarnos qué es lo que yo entiendo de esa cláusula, de lo que puede entenderse de cada cláusula coordinante, ¿sí? Estas afirmaciones solo son para las coordinantes. Es necesario entender que solo de las coordinantes sacamos las afirmaciones. Nuestras afirmaciones van a salir solamente de las cláusulas coordinantes. Hay una excepción a la regla, ¿sí? Las afirmaciones se extraen de manera literal de las cláusulas coordinantes. Las cláusulas subordinadas no proveen afirmaciones, salvo en una excepción que vamos a ver más adelante. Entonces la regla es que
Las afirmaciones se extraen solamente de las cláusulas coordinantes, pero hay una excepción por la cual podemos extraer alguna afirmación de una subordinada, pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, veamos. ¿Cómo quedarían las afirmaciones si tomamos este texto de Efesios 11:12, 6 del 11 al 12? Quedarían de esta manera, con las coordinantes solamente. La primera afirmación sería: los hermanos de Éfeso debían ponerse toda la armadura de Dios. Esa es la primera afirmación de la primera cláusula coordinante. La segunda cláusula coordinante nos decía que la lucha de los cristianos de Éfeso no era contra seres humanos. Y la tercera afirmación dice: la lucha de los hermanos de Éfeso era contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales en las regiones celestes. Seres espirituales, entre paréntesis. Entonces, ahí tenemos las mismas cláusulas coordinantes que ya habíamos identificado en nuestro párrafo, pero ahora formulados a modo de afirmación para entender cuál es la idea de cada cláusula. Ahora que tenemos estas afirmaciones, necesitamos definir cuál de estas tres afirmaciones es la afirmación principal. Dice así esta definición: la afirmación principal es la idea del párrafo más importante, la que sin ella todo el párrafo carecería de sentido y de importancia. Aquí hay que prestar especial atención para no equivocarnos y darle relevancia a una idea que no era la que el autor quería resaltar. Entonces necesitamos volver a observar cada una de las cláusulas y preguntarnos: si yo quito esta cláusula o si quito esta afirmación, ¿el resto del párrafo tiene sentido o no tiene sentido? Si quito esta otra, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cuál es la cláusula? ¿Cuál es la afirmación que le da el sentido completo al párrafo? En nuestro ejemplo es la primera afirmación y la primera cláusula, que es: los hermanos de Éfeso debían ponerse toda la armadura de Dios, porque a la larga el párrafo nos habla de eso. Los otros nos dice por qué debían ellos ponerse la armadura de Dios, ¿no? Entonces, la cláusula más importante es la primera, la afirmación principal. Entonces es la primera: los hermanos de Éfeso debían ponerse toda la armadura de Dios. Una vez definida la afirmación principal, vamos a ver cuál es la excepción a la regla que habíamos dicho antes, que de las subordinadas no se pueden extraer afirmaciones. Hay una excepción a la regla, y es que dice acá: nunca se elabora una afirmación de una cláusula subordinada a menos que esté subordinada a la afirmación principal. Si la afirmación principal tiene una cláusula subordinada, entonces podemos tomar esa cláusula subordinada y hacer una afirmación a partir de ella. De ser así, dice, entonces esta cláusula subordinada se utilizará con el sentido que le da su coordinante para redactar una afirmación. Como la cláusula subordinada no tiene sentido en sí misma, entonces tenemos que buscar el sentido de esta cláusula subordinada en la coordinante a la que está subordinada. Vamos a ver cómo sería esto con nuestras cláusulas que habíamos encontrado, ¿no? Las frases que habíamos encontrado en cada oración. Entonces ahí tenemos la primera oración del texto: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pónganse toda la armadura de Dios, dijimos que es la cláusula principal, la que nos dio la afirmación principal, y tiene una subordinada, que es: puedan hacer frente a las artimañas del diablo. De esta subordinada debemos extraer una afirmación también. ¿Cómo quedaría esta afirmación? Quedaría más o menos de esta forma. Vamos a ver. Ok, la armadura de Dios prepararía a los hermanos de Éfeso para hacer frente a las artimañas del diablo. La parte en azul, ¿sí? Lo que yo puse ahí en azul en esta afirmación,
viene de la coordinante. Ese es el sentido que necesitamos darle a la cláusula subordinada. Lo que está en negro es lo que viene directamente de la subordinada para hacer frente a las artimañas del diablo. Pero el sentido se lo da la coordinante. La armadura de Dios prepararía a los hermanos de Éfeso para hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces ya extrajimos una nueva afirmación. ¿Cómo quedarían entonces todas las afirmaciones que tenemos? Tenemos una afirmación principal y 3 afirmaciones secundarias. La afirmación principal es: los hermanos de Éfeso debían ponerse toda la armadura de Dios. Y las 3 afirmaciones secundarias son: la armadura de Dios prepararía a los hermanos de Éfeso para hacer frente a las artimañas del diablo. La lucha de los cristianos de Éfeso no era contra seres humanos, y la lucha de los hermanos de Éfeso era contra los poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, seres espirituales. Ahí tenemos entonces nuestras 4 afirmaciones: la primaria, la principal y las 3 secundarias. Tenemos un último paso que hacer con este texto para poder extraer y comprender completamente la idea del texto, y es hacer un bosquejo que relacione la afirmación principal con las afirmaciones secundarias. Dice acá esta definición: las afirmaciones secundarias tienen diferentes maneras de relacionarse con la principal. Ellas pueden responder distintos asuntos del tema central. Algunas pueden respondernos ciertas preguntas que nos ayudarán a ordenar nuestro bosquejo. Entonces, para poder entender cuál es el sentido o de qué manera se relacionan estas afirmaciones secundarias con la afirmación principal, podemos hacerle algunas preguntas al texto y ver si estas afirmaciones secundarias responden estas preguntas. ¿Qué preguntas son estas que podríamos hacerle al texto? Acá tenemos una tabla de las preguntas que podríamos hacerle al texto. En primer lugar está la pregunta ¿por qué?, que nos habla de las razones. Las razones, o sea, la afirmación principal se relacionaría con la secundaria por medio de que la secundaria sería una razón para la afirmación principal. La afirmación secundaria podría estar respondiendo a la pregunta ¿para qué? Entonces la afirmación secundaria estaría dándonos un propósito para la afirmación principal. Podría responder a la pregunta ¿cómo? Entonces nos estaría dando esta afirmación secundaria un modo o una manera de entender o de hacer la afirmación principal. Podría responder también a la pregunta ¿qué? Y esta afirmación secundaria que respondiera a la pregunta ¿qué? Nos estaría dando una definición de la afirmación principal. También podría responder a la pregunta ¿dónde? Y entonces ahí la afirmación secundaria nos estaría dando el lugar, quizá donde sucede la afirmación principal, o cuándo, también el tiempo, ¿no? Entonces podemos hacerle estas preguntas a las afirmaciones secundarias y ver si las afirmaciones secundarias responden a estas preguntas con respecto a la afirmación principal. En el caso de nuestro ejemplo, las 3 afirmaciones secundarias tienen una relación con la afirmación principal de razón, es decir, responden a la pregunta ¿por qué? Y podríamos entonces ponerle delante la palabra porque para entender mejor la relación. Así nos quedaría nuestro bosquejo de afirmaciones. La afirmación principal: los hermanos de Éfeso debían ponerse toda la armadura de Dios. Razón número 1, porque la armadura de Dios prepararía a los hermanos de Éfeso para hacer frente a las artimañas del diablo. Razón número 2, porque la lucha de los cristianos de Éfeso no era contra seres humanos. Razón número 3, porque la lucha de los hermanos de Éfeso era contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, o sea, contra seres espirituales. Y así llegamos entonces a encontrar y conocer la idea principal o la idea completa de este párrafo. Comenzamos con el versículo, lo estuvimos desglosando en oraciones, en cláusulas,
hicimos afirmaciones, bosquejamos estas afirmaciones y llegamos a este resultado. De esta manera nosotros podemos tomar cualquier párrafo de cualquier texto argumentativo de la Biblia y hacer este mismo análisis, y vamos a tener la seguridad de no estar tergiversando el texto, de no estar sacándolo de su contexto y de poder entender realmente lo que el autor nos quiso decir cuando nos mostró, cuando escribió este texto, ¿sí? Muchas veces, muchos de los errores doctrinales, muchos de los errores éticos que se dan dentro de la iglesia, se dan muchas veces por no aplicar este tipo de métodos, que es bastante sencillo por lo que ven. Así, un método muy fácil, muy sencillo, nos ayuda a entender mejor el texto bíblico y a no cometer errores de interpretación. Entonces, llegamos al final de esta presentación, pero les tengo que decir que aparte de este análisis que hemos hecho el día de hoy con este texto argumentativo, nosotros podríamos, a partir de este análisis que hicimos, crear un bosquejo para una predicación expositiva que nos fuerza el texto, que interpreta correctamente el texto y que nos da la verdad acerca del texto bíblico. Entonces, me gustaría escucharles también a ustedes, y si han llegado hasta acá, que me comenten si quieren que hagamos un video igualito a este, explicando cómo, a partir y usando quizá el mismo ejemplo de Efesios 6, 11 y 12, y podríamos tener este video en el que podríamos hablar cómo, a partir de este análisis del texto argumentativo, llegar a una predicación expositiva de este texto. Cómo pasar de este análisis a un bosquejo para una predicación expositiva. Si ustedes quieren que hagamos ese video, por favor déjenmelo en los comentarios. Si llegaron hasta acá, les agradezco mucho, y les agradezco también que me dejen un like, que compartan este video si ustedes creen que hay alguien que le sería de bendición esta enseñanza, y que se suscriban si no lo están todavía. Así que bueno, que Dios les bendiga y muchas gracias por estar aquí.